Hola, bienvenidos a Huellas de Dios, un espacio creado para descubrir, seleccionar y explicar hechos naturales e históricos que puedan demostrar la existencia de un Dios que ha diseñado, creado y mantenido las cosas que están ante nuestros ojos, y que también ha dirigido, motivado y protegido a personas y pueblos a lo largo de la historia de un modo sobrenatural y milagroso. Entre los acontecimientos históricos, sin duda el más extraordinario, se encuentra en el pueblo judío. Se cuenta que el rey Federico I de Prusia preguntó en cierta ocasión al capellán de su corte: «Quisiera una demostración clara de que Dios es Dios y la Biblia su palabra, pero la quiero concisa y contundente, ya sabes que soy hombre de pocas palabras». El pastor le respondió: «Si su majestad lo permite, se la daré en una sola palabra». «Bravo», dijo el rey irónicamente. «Di esa palabra». A lo que el pastor le respondió: «Los judíos». El rey, que conocía bien la historia de este pueblo, se alejó meditabundo. El pueblo judío no se caracteriza porque sea un grupo étnicamente diferente de los demás, como podrían ser los japoneses o los esquimales, es decir, que ostenten ciertos rasgos físicos característicos como el color de piel o la forma de los ojos. El pueblo judío es pueblo porque cree en el mismo Dios, Jehová, y porque guarda ciertas costumbres especiales. Los judíos existen como pueblo desde el siglo XX a.C. Hay pruebas arqueológicas que confirman que lo que dice la Biblia acerca de ellos es cierto e histórico. Los judíos habitaron en Egipto entre los siglos XX y XVI a.C. En el siglo XV a.C. emigraron de allí y se asentaron en la tierra de Canaán. Allí habitaron durante 10 siglos en libertad, pero en el año 586 a.C. fueron invadidos por los babilonios y llevados en cautiverio y no regresaron a su tierra hasta un siglo después. Enseguida volvieron a ser subyugados por los persas, y después sucesivamente por los imperios griego, egipcio y sirio. Solo volvieron a disfrutar de un breve periodo de autonomía entre los siglos III y I a.C., en la época de los macabeos. Luego fueron de nuevo dominados, esta vez por el Imperio Romano, siendo en aquella época cuando nació Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento había algunas profecías del siglo VII a.C. que decían que el pueblo de Israel sería dispersado un día entre las naciones. Esto se cumplió al pie de la letra cuando el pueblo judío fue expulsado de su tierra por los romanos en el año 70 de nuestra era. El emperador Tito ordenó destruir el templo de Jerusalén y obligó a los judíos a salir de su país porque estos habían mostrado demasiada rebelión contra la autoridad romana. Desde entonces, se abre en la historia de los judíos el período denominado diáspora, o dispersión entre las naciones. Durante 20 siglos muchísimos judíos han vivido fuera de su país, sin haber perdido en todo este tiempo su identidad. Los libros de historia nos relatan que había judíos en toda Europa durante la Edad Media y Moderna, que vivían juntos en las ciudades, que se les conocía por su habilidad como comerciantes, que practicaban su religión fielmente guardando el Shabbat o sábado, y que a menudo fueron despreciados y perseguidos. Una de las más crueles represiones a los judíos fue el lamentable y aún reciente Holocausto nazi, donde 6 millones de judíos perecieron en Alemania entre los años 1935 y 1945. Mientras que los judíos de la dispersión sobrevivían durante 2 milenios en muchos países, el territorio israelita fue ocupado por muchas otras naciones y pueblos: bizantinos, persas, musulmanes, cristianos europeos, mamelucos, otomanos e ingleses. Durante este periodo no se ha vuelto a edificar ningún templo judío en Jerusalén. En cambio, sí se construyó el famoso Domo de la Roca en el siglo VII, que sigue hoy allí. Muchos pueblos han desaparecido de la tierra debido a las invasiones o las mezclas con otros pueblos. Hay cientos de civilizaciones que perecieron. Los judíos tendrían más razón que ningún pueblo para desaparecer, después de 5 siglos de dominación extranjera y 2000 años de vagar por las naciones fuera de su patria. Sin embargo, el pueblo de Israel ha permanecido intacto en sus costumbres y creencias, incluso en muchas ocasiones en la pureza de su sangre. ¿No es esto más que un milagro? Pero la cosa no termina aquí. La Biblia contiene profecías antiquísimas que dicen que el pueblo de Israel algún día se volvería a reunir.
Nunca nadie hubiera dicho en el siglo XIX de nuestra era que el pueblo de Israel podría algún día volver a ser una nación con un territorio propio. Sin embargo, en la Biblia estaba profetizado que así sucedería, y así sucedió. En el año 1948, las Naciones Unidas resolvieron desagraviar al pueblo judío por el holocausto nazi y reconocieron el Estado de Israel, concediendo ayudas a varias comunidades judías de diversos países para que pudiesen volver a sus tierras y vivir allí en libertad. Desde entonces hay tensiones fortísimas entre árabes e israelíes, y muchas han sido las tentativas de destruir el recién nacido Estado. Pero pese a todas las hostilidades, el Estado de Israel continúa hoy existiendo y los judíos siguen hoy regresando. Cualquier persona que demuestre por su apellido materno que es judío de sangre recibe automáticamente la ciudadanía israelita y el derecho a vivir allí. Extraño pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo que fue dominado por potencias extranjeras durante 5 siglos, que existió durante otros 20 sin territorio nacional, un pueblo que convivió entre otras naciones sin perder su identidad, un pueblo menospreciado y perseguido, que no tenía ninguna probabilidad humana de sobrevivir. Un pueblo cuya marca diferencial es su religión, la adoración a la única deidad llamada Jehová y la práctica de una costumbre que no se ha perdido, el Shabbat o sábado. En esta celebración familiar se recuerda la provisión de Dios y su cuidado, se da las gracias y se enciende una luz. El Shabbat se ha celebrado intacto durante siglos en distintas lenguas y países del mundo. Este fenómeno histórico no es mudo. Testifica que existe un libro extraordinario cuyas profecías se han cumplido, se siguen cumpliendo y sin duda se cumplirán. Seguramente alguno habrá que atribuya a la casualidad esta coincidencia. Pero el hecho es que no existe ningún otro libro antiguo en el mundo en que se relaten profecías específicas referentes a hechos históricos que luego han sucedido. Querido amigo, la Biblia es un libro fiel y verdadero, que nos dice lo que ha sucedido y lo que sucederá. Considera hoy de qué manera tan exacta se ha cumplido esta profecía en los judíos. En las páginas de la Biblia puedes también leer cuál es el propósito que Dios tiene respecto de cada uno de nosotros, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que vivamos para Dios. Tan cierto como que Israel es hoy una nación, es que tú y yo compareceremos ante Dios para dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta tierra. Antes que ese día llegue, te ruego que te reconcilies con Dios para que Él te dé amplia entrada en su reino, pues de otro modo, nadie te puede garantizar que serás bienvenido en el cielo. Además, el modo en que Dios ha guardado al pueblo de Israel, del cual ha dicho en la Biblia que es su pueblo, a lo largo de tanto tiempo y por medio de tantas desdichas y ataques, es una garantía de su poder y de su interés por guardar cada una de las vidas que se han puesto en sus manos y que le han pedido protección y dirección. También tu vida puede hoy entrar a formar parte de aquellos que son protegidos y dirigidos por el gran Dios de Israel, si te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida en sus manos. Que Dios te bendiga grandemente.